Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos. Este segundo miércoles, este miércoles que nos sigue invitando a pensar, este ciclo que está comenzando, que se le va dándole forma, que los que lo vamos habitando vamos pensando qué es lo mejor para este espacio. Y estamos re contentos por todo lo que pudimos pensar el miércoles pasado, por todo lo que se despegó después del miércoles, ¿no? Las charlas, los comentarios, los agradecimientos por haber pensado, por haber estado. Así que estamos muy contentos por lo que se va gestando en estos miércoles. Este ciclo de vivos que lo estamos conociendo, que lo estamos recién empezando a caminar. Así que estamos contentos que puedan estar, que nos puedan acompañar, que puedan invitar a otros, a otras a sumarse. Está bueno poder estar, poder hacerse presente, poder participar, poder sumarse, pero también está bueno ir compartiendo cómo uno se va sintiendo con otros, con otras y también invitando a este espacio. Así que estamos re contentos por lo que se va generando y por lo que creemos que vamos a poder seguir construyendo juntos. Es un lindo horario para ya ir cortando con algunas otras cosas de trabajo, de estudio y de poder empezar a conectarse con el fin del día, pero con un espacio de reflexión, de escuchar a otras personas que nos van a estar ayudando. El miércoles pasado estuvo el hermano Ulises que nos acompañó. Así que, bueno, hoy veremos quién está, quién va a estar con nosotros. Así que voy a estar invitando. Compañero. Muy buenas noches, Elian, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, no sé qué se dice en este horario, es medio incómodo. No, yo creo que es más buenas noches, ¿eh? Bueno, entonces vamos a bancar el buenas noches. ¿Cómo andás vos? Acá en Buenos Aires todavía no cayó el sol del todo, así que es medio problemático, polémico la buena noche, la buena tarde, pero bueno, vamos con buenas noches, ¿no? Por eso, acá yo veo por a través de la ventana que todavía hay claridad. Si estuviéramos en julio, es buenas noches contundente. En estas circunstancias ya es un poco más difícil. Bien, o sea que no es cuestión de horario, decís vos, es una cuestión de cómo va yendo el día y cambia las estaciones también. A lo largo de la charlita de este rato vamos a hablar bastante de la luz y de lo que implica la luz. Que nos digamos buenas tardes o buenas noches tiene que ver con cuánta luz estamos viendo por la ventana. Ah, bueno, o sea, está todo conectado acá. No está nada queda librado al azar. Hay conexiones y vínculos a donde, incluso hasta donde uno no se imagina que pueda haberlo. Buenísimo, genial. Bueno, sabés, Fronti, que me imagino que vos estuviste la semana pasada acompañándonos, pero les contamos a los que estuvieron o no pudieron estar que este ciclo de vivos, ¿sí? Este ciclo de vivos tiene la intención de regalarnos un tiempo de poder pensar, ¿sí? De poder reflexionar y de poder trabajar sobre el pasaje, el texto bíblico que nos va a acompañar el próximo domingo, ¿sí? Cada miércoles nos encontramos para pensar el del domingo que sigue. Sí, tener estos días para maquinear, para pensar, para dar un poco de vuelta acerca de a qué nos invita o a qué nos desafía, ¿no? El miércoles pasado hablábamos con Ulises que a veces es corta la misa o uno va pensando en otras cosas u otras preocupaciones y no llega a sacarle todo el jugo al texto. Entonces, este espacio está bueno porque ya nos invita a pensar. Después se puede dar alguna conversación con algún compañero, alguna compañera, algún amigo, amiga, y bueno, poder ir compartiendo a qué nos invita. Sí, varias cuestiones sobre eso. Primero que lo valioso del miércoles pasado, además de la palabra tan profunda, tan coherente, tan siempre valiosa que Ulises puede sumar y que puede aportar, está esta cuestión de que podamos verdaderamente vivir y aprovechar este tiempo que es el del Adviento, el tiempo de preparación para la Navidad. En eso somos medio como privilegiados nosotros en tanto parte de la iglesia, porque las dos fiestas principales que tenemos como creyentes, se acaba de activar la alarma al lado de casa, así que pido disculpas si está sonando,
Te Pero escucha bajito, te escuchamos bien. a mí me está aturdiendo, así que mejor así si está bajito. Decía, estas dos fiestas principales, que son la Pascua y la Navidad, vienen acompañadas de un tiempo de preparación que de alguna manera es un tiempo propicio y un tiempo privilegiado para poder mirar la propia vida, mirar la vida de los demás y albergar esa fiesta, esa celebración con todo el peso y con toda la importancia que tiene para nosotros. Así que lo segundo que me parece sumamente valioso de estos espacios es eso, poder vivir el Adviento, no solamente como un tiempo así que forma parte del calendario litúrgico y está lanzado sobre la mesa sin más, sino que además nos permita alguna toma de posición o por lo menos alguna invitación a poder vivirlo de un modo particular. Sí, y también, digo, en esa clave que vos recién nos invitabas, Ulises nos dejaba la pregunta, ¿no? Bueno, es un tiempo de espera, pero la espera que mira, justo se conectó, dijimos Ulises y se conectó. Digo, esta espera que no es una espera de quedarse quieto, ¿no? Es una espera de ponerse en acción para poder recibir, alojar, poder abrazar esta vida nueva que nace, ¿no? Entonces, re importante, o me parece a mí que es re valioso que nos podamos encontrar en comunidad. Ahí Ulises dice que lo llame con la mente. Lo llamamos con la mente, sí, sí. Así es. Bueno, justamente encontrarnos, rezar, reflexionar un poco y también prepararnos juntos en este tiempo. Sí, Así absolutamente. que, bueno, yo digo, para los que están ahí siguiéndonos, algún dato para que tengamos presente. El Evangelio del próximo domingo es Juan 1, ¿sí? Y los versículos del 6 al 8 y del 19 al 28, ¿sí? Por si alguno tiene la Biblia a mano, que me imagino que los que hicieron la tarea la semana pasada la deben tener a mano para poder, digamos, estar al tanto de lo que vamos a ir diciendo. Y también, ¿por qué no? Digo, leer, y si hay algún espacio, alguna palabra, algún versículo que me parece interesante compartir en lo que se va hablando, o me genera duda, o no entiendo, lo que fuese, poder compartirlo en los comentarios, ¿sí? Y en la medida de lo posible, ir retomándolos. Digo, acá la verdad absoluta es que todos los que se van sumando, Ulises y vos, hoy, son los que vienen a iluminarnos. Yo estoy acá acompañando, estoy ahí mediando, pero digo, ustedes van a ser los que, digo, porque acá ya abro una puerta más y ya empezamos. Digo, cada miércoles hay un invitado distinto. Digo, y hay sorpresas, ¿no? Hay sorpresas, va a haber gente muy piola que se va a sumar, así que eso también es una alegría y está bueno poder ir haciéndolo. Bueno, Fronti, dejo de hablar. Hay platos fuertes y hay gente muy interesante convocada para esto. No es el caso del día de hoy, en lo que se consiguió, pero va a haber, nada, va a haber gente muy interesante a la cual escuchar y que nos invita a reflexionar. Así que es un lindo espacio también para aprovechar y para sacarle el jugo. Y sí, esto que vos decías, somos 8 conectados, veo ahora. Que pueda estar bueno también que sea un intercambio, que podamos hablar entre nosotros, que podamos ir acercando desde los comentarios la participación, que esto no sea un monólogo aburrido, sino que podamos establecer ciertos diálogos con quienes nos están mirando y escuchando, para que podamos aprovecharlo todos juntos y al máximo. Bien, buenísimo. Entonces, Juan 1 del 6 al 8 y del 19 al 28. Bueno, interesantísimo este pasaje del Evangelio de Juan. Como vos decís, casi al comienzo de este Evangelio. Si recuerdan y si hacen memoria y si no pueden rastrearlo ahí en el texto, el Evangelio de Juan empieza con una hermosa figura simbólica muy interesante de la palabra que existía al comienzo, Dios como creador a través de esa palabra, y cómo la palabra va a habitar o viene a habitar entre nosotros. Según la traducción, esa palabra pone su morada, pone su carpa, pone su tienda, construye su casa. Hay distintas traducciones, pero todas hacen fuerza en esta linda imagen de que Dios elige venir a vivir aquí con nosotros, elige hacerse hombre para vivir en medio nuestro. El Evangelio de Juan empieza con eso, e inmediatamente después nos trae, o nos hace viajar en realidad, a este pasaje con el cual vamos a rezar el próximo domingo, que es la presentación de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es quizás uno de los personajes
que está allí, entre medio, en donde está a punto de ocurrir el quiebre de la historia. En esto estoy siendo muy esquemático y simplificando bastante la cuestión, pero Juan el Bautista está casi con un pie en el Antiguo Testamento y con un pie en el Nuevo Testamento. Está ahí pivoteando entre estas dos realidades. Entonces, el evangelista Juan va a hacer en su texto lo mismo que Juan el Bautista va a hacer en su tiempo. Juan comienza su evangelio, en este primer capítulo, presentando a aquel que de alguna manera vino a preparar el camino para la llegada de Jesús. Y eso es en realidad lo que en la historia fue ocurriendo. Juan el Bautista fue de alguna manera el encargado o quien asumió la tarea de preparar el terreno, preparar los corazones, preparar a la gente para la llegada de Jesús, para la llegada de este Mesías. Quiero retomar algo de lo que vos decías hace un ratito, que también lo decía Ulises la semana pasada. Esta espera que no es una espera pasiva, no es una espera de brazos cruzados, no es aguantar ahí a ver qué pasa, sino que es una espera que nos pone en movimiento y que nos tensiona. El pueblo de Israel, el pueblo judío, venía esperando desde hacía muchísimo tiempo la llegada del Mesías. Bueno, Juan el Bautista fue capaz de ver que algo de eso estaba pasando, se puso en movimiento para esa espera, y ese movimiento fue el que permitió preparar algunos corazones, preparar el terreno para la llegada de Jesús. Por eso está bueno poder pensar, y en esto es interesante poder mirarlo, por lo menos me parece que es interesante, como una invitación para este tiempo del Adviento, pero también como una invitación a un modelo vocacional. Estás transmitiendo desde una cuenta de Instagram muy particular, la de Somos Lasallanos, que nos invita a los lasallanos y a las lasallanas de nuestro distrito a poder pensar en nuestras dimensiones vocacionales. A los lasallanos y a los que no lo son, pero de alguna manera estamos conectados por ser parte de la misma iglesia. Bueno, Juan el Bautista nos invita a pensar en el tiempo de preparación del Adviento, y también nos invita a pensar en Juan el Bautista como una figura vocacional y como un referente en cuanto a una vocación que mueve corazones y que se pone al servicio de comunicar y de anunciar algo. Así que yo los voy a invitar a que nos vayamos moviendo entre estas dos claves, si te parece. Bien, buenísimo. Y también, digo, siempre los personajes, digo, por decirlo de alguna forma, que se nos van presentando, nos van hablando también a la vida de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Entonces también estar atentos, atentas que en esto que nos irás contando y en estas dos claves que nos invitás, digo, que de eso hay algo en nuestra vida que nos puede ir llamando o nos puede estar invitando, ¿no? Y a ver si algo de lo que se resuelve o algo de lo que va respondiendo más que resolviendo Juan el Bautista nos puede ayudar a pasar nosotros esas situaciones. Indudablemente que cuando nos encontramos con un fragmento del Antiguo o del Nuevo Testamento, cuando nos encontramos con un fragmento de la palabra de Dios, es palabra que está viva, no es letra muerta, no es narración histórica y nada más. Es letra viva, es palabra viva que tensiona, que pone en movimiento o que por lo menos invita a ciertos movimientos en nuestra vida. Bueno, esa puede ser también una clave para mirar y para analizar esto que ocurría con Juan el Bautista. Si te parece, vamos a un poquito sobre la narración de lo que ocurre. El pueblo judío o los judíos se enteran de que hay un tal Juan que en algún lugar, en alguna de las orillas del río Jordán, está bautizando y está anunciando y está diciendo algunas cosas desde allí, desde el desierto. Esto es lo que nos vamos a encontrar en la narración que Juan hace. Frente a esto, hay un grupo de judíos que se acercan a dialogar con él, que se acercan a hablar con él. Y acá es interesante ver cómo aparece escrito en el texto. Cuando uno es un observador atento, le empiezan a encontrar o empiezan a aparecer estos elementos que dicen mucho más de lo que allí está escrito. Y esto es interesante poder tenerlo en cuenta. Cuando en los evangelios se quiere hablar de la gente común, del pueblo, de esos que estamos y que vamos caminando a caballo de la historia y que estamos como parte del pueblo, en los evangelios usualmente aparecen mencionados como el pueblo de Israel, o el pueblo judío, o la gente que acompañaba a Jesús. Sin embargo, en este fragmento del Evangelio de Juan, la mención es muy distinta. En algunas traducciones van a decir algunos judíos prominentes, o algunos judíos importantes. Y en otras traducciones va a ser más explícito, y va a decir que algunos levitas y algunos maestros de la ley y algunos fariseos fueron a hacerle algunas preguntas a Juan el Bautista.
Primera cuestión que me parece interesante marcar. Hay alguien que aparece anunciando y preparando el terreno para algo que va a ocurrir y haciendo un signo importante que es el de bautizar. Y esto prende las alarmas y les para las antenas y le levanta las antenas a algunas personas particulares. En especial a quienes están encargadas del poder político, del poder religioso de este pueblo de Israel. Puntualmente quienes son los funcionarios del templo, los funcionarios de Jerusalén, que rápidamente se ponen en movimiento y van a hablar con Juan el Bautista y le acercan una pregunta. ¿Quién sos vos? Primera pregunta como para estar atentos y poder prestar atención. No es una pregunta que hace aquel que quiere saber, una pregunta que hace aquel que quiere conocer. Hay otro pasaje en donde Jesús le dice a los discípulos, ¿qué dice la gente o quién dice la gente que soy yo? Esa es una pregunta que está posicionada desde otro lugar. Estos que vienen a hablar con Juan el Bautista le dicen, bueno, a ver, ¿quién sos vos? ¿Por qué estás hablando de esto? ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Más que una pregunta que intenta conocer, uno podría imaginarse que esta es una escena bastante más parecida a un interrogatorio, y un interrogatorio que tiene por finalidad acusar. Acusar a esta persona que lo que está haciendo es incomodar, que lo que está haciendo es decir ciertas cosas que de alguna manera son tensionantes, son desafiantes y que están generando una cierta incomodidad o un cierto ruido entre el pueblo. Por eso, estos judíos prominentes son los primeros que van a tratar de averiguar de qué se trata esto. Y ahí, Fronti, te corto un segundo, pero digo, cuando vos contás esto, digo, esto que es otra la intención que hay en la pregunta, también, a pesar de que es una pregunta que, por la figura que incomoda de Juan el Bautista, también debe haber sido incómodo para Juan el Bautista, ¿no? Porque digo, que viene con tanta seguridad y de repente se topa con, bueno, ¿y vos quién sos, digamos? ¿Qué venís a hablar acá o qué venís a anunciar acá? ¿No? Y además, que, perdón, ya te dejo, que Ulises también nos hablaba que el texto del domingo pasado arrancaba diciendo, preparen y allanen los caminos, ¿no? Acá también nos vuelve a hacer la referencia de, bueno, loco, hay que estar preparado, ¿no? Hay que ponerse, hay que tener iniciativa y armar algo, hay que prepararse, hay que estar vigilantes, ¿no? Con la vigilia, ¿no? De esto que viene. Sabemos pocas cosas de Juan el Bautista, e incluso lo que sabemos a partir de lo que nos narra Juan en su Evangelio es menos todavía, es la narración menos densa y la que menos carga las tintas en la figura de Juan el Bautista. Los otros tres evangelistas, los sinópticos, hacen narraciones un poquito más desarrolladas. Pero en este fragmento puntual del capítulo 1 de Juan, nos encontramos con un Juan el Bautista que parece que la tiene clarísima y que la rompe toda. Es un fenómeno con las respuestas que va a ofrecer ante esto que le vienen a cuestionar estos de ¿y vos quién sos? Porque Juan el Bautista, y vuelvo sobre esto, nos puede servir su figura como una figura o como un modelo vocacional. Él tiene la inmensa tarea y el inmenso privilegio que muchos y que muchas han tenido a lo largo de la historia, tiene este inmenso privilegio de hacer que otros descubran la luz. Juan el Bautista, y lo va a decir él con sus propias palabras, es un testigo de la luz. Él viene a anunciar que la luz está llegando. Y lo va a decir de una manera muy contundente. Va a decir, yo soy testigo de la luz. No soy la luz. Juan el Bautista es alguien que ha descubierto esa luz, que se ha iluminado, que ha abierto los ojos y viene a contárselos y a transmitírselos a otros. Pero es muy consciente de cuál es su lugar en la historia. Él sabe muy bien que él no es la luz. Yo, mientras leía algunas cuestiones para preparar un poquito el día de hoy, me encontraba con una frase que me pareció muy linda. Cuando un iluminado se cree que es la luz, está atravesando una noche bastante complicada. Entonces, Juan el Bautista, en tanto profeta, en tanto alguien que viene a anunciar, es alguien que es capaz de ver, bueno, hay algo acá que está pasando, hay algo que nos traemos entre manos, que va a ser un cambio profundo. Estamos ante un parteaguas de la historia. No podemos llegar indiferentes ni de cualquier manera frente a esto. Nuestros corazones tienen que estar preparados de cierta manera. Entonces, retomo desde donde nos habíamos quedado. Vienen estas personas a preguntarle, ¿y vos quién sos? Y Juan va a decirles, bueno, yo soy un testigo de la luz, no soy la luz.
Juan va a negar y va a decir, yo no soy el Mesías, no soy el que Dios les prometió, el que ustedes están esperando por todas estas alianzas que Dios hizo con ustedes. Yo no soy eso. Yo no soy Elías tampoco. Elías es una figura muy importante en el Antiguo Testamento. Es el padre de los profetas. Y de acuerdo a la tradición judía, bueno, Elías iba a reaparecer cuando llegara el Mesías e iba a preparar el terreno para la llegada de ese Mesías, de ese Salvador esperado. Bueno, Juan el Bautista dice, yo tampoco soy Elías. Ni siquiera soy un profeta, dice él. Va a renegar de este cartel que nosotros podríamos colocarle de ser un profeta. Él simplemente va a decir, yo soy una luz que llama desde el desierto, una luz que habla desde el desierto. Y acá aparece de vuelta lo que la traducción puede hacernos decir en el texto. En algunas Biblias aparecerá, soy una voz que habla desde el desierto. En otras puede aparecer una voz que llama. Hay algunas en donde le agrega una cuota de dramatismo un poquito más grande y dice, yo soy una voz que grita desde el desierto. Y la mía, por ejemplo, dice, soy una voz que clama. Un clamor es un grito, es un anuncio, es una palabra que se juega con cierta premura y con cierta urgencia. Cuando alguien está clamando es porque hay algo que, bueno, allí necesita de mucha atención y de una vital importancia. Bueno, Juan el Bautista dice, yo soy alguien que clama desde el desierto. Y una figura importante y una figura central. ¿Y qué les vengo a clamar desde el desierto? Conviertan sus corazones porque está llegando el Mesías. Conviertan sus corazones porque está llegando el Hijo de Dios. Estamos a días, a unos 12 o 14 días de la Navidad. También está llegando el Mesías, también está llegando el Hijo de Dios a nuestras vidas. ¿Qué clamores tenemos para decir cada uno y cada una de nosotros y de nosotras desde nuestro desierto, desde nuestro propio lugar? ¿A dónde Juan el Bautista nos invita también a clamar desde nuestros lugares? Porque Jesús, el Hijo de Dios, está llegando y está presto a nacer en cualquier momento. Sí, y cómo también somos testigos de esa luz, ¿no? Y acá yo te escuchaba y pienso un poco en picantearla, vos decime si me voy, pero digo, en muchos lugares y muchas personas, muchos de nosotros y de nosotras, creemos que somos la luz, ¿no? Digo, y nos olvidamos que somos los mensajeros, ¿no? Que somos ministros de, ¿no? Y que es nuestra tarea anunciarla, es nuestra tarea compartirlo, invitar, contagiar, es nuestra tarea decididamente. Ahora, nosotros no somos el centro, digo, nosotros no somos el eje del mensaje, no es, Eliani y Fronti, qué piola que hacen un vivo, no, digo, acá lo importante es la palabra de Dios que nos habla, ¿no? No somos nosotros. Y muchas veces en los espacios de iglesia nos puede pasar como esta contradicción, o a veces nos ponen en ese lugar o ese lugar que podemos, ¿no? Pero digo, también es una enseñanza la de Juan el Bautista de, bueno, digo, lo más importante sigue estando allá, es Él, ¿no? Es lo que viene, y no soy yo ni son ustedes. Por eso digo que Juan el Bautista, por lo menos en la narración de Juan, es alguien que la tiene clarísima, que entiende el escenario a la perfección. Se reconoce como importante y se reconoce como valioso. Desde el desierto estoy gritando, che, atentos porque se viene una movida grande, se viene una movida grosa. Pero no es conmigo, es con otro. No soy yo el que está en el eje de esa movida. Yo solamente vengo a decir, a estarse atentos, a estarse bichos, porque hay algo acá que va a cambiar la historia. Y por eso es importante dos cosas. Primero, quiénes son los que se acercan y van a hablar con Juan el Bautista. Vuelvo sobre esto, es interesante poner el diálogo como en una situación de espejo. Están dialogando en esa escena, en ese juego de la pregunta que le hacen estos judíos, ¿vos quién sos? Están dialogando el que anuncia la palabra y el que se la juega por esa palabra contra aquellos que de alguna manera tratan o de combatirla o de monopolizarla y ser quienes administren esa palabra. Es una tensión muy delicada y muy fuerte la que se pone en juego en ese diálogo que los judíos establecen con Juan el Bautista. Están tironeándose y diciendo, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta palabra? ¿La anunciamos o la guardamos en el templo? ¿La monopolizamos para nosotros? ¿La administramos nosotros con quien queremos? Entonces, ese escenario me parece de una tensión bastante compleja y muy interesante de mirar. Y por otro lado, ¿cómo va a cerrar
este evangelio? Porque después de que Juan el Bautista le haga toda esta devolución y toda esta charla a estos judíos que vienen a hablar con él, el texto nos dice que Juan el Bautista tenía una práctica y hacía algo bastante particular en aquel tiempo y en el momento en el que lo encuentran estas personas. Dice el texto, Juan el Bautista bautizaba con agua en el río Jordán. El agua tenía un uso o una utilidad bastante importante en los ritos de purificación del pueblo judío. Para el pueblo de Israel es necesario limpiar en profundidad y purificar en profundidad en varios momentos del día y ante varias circunstancias especiales ciertas partes del cuerpo, las manos, la cabeza, ciertos utensilios, ciertos elementos que se usan en la vida cotidiana. El agua es lo que purifica ese elemento con el cual se va a hacer algo. Bueno, Juan el Bautista bautizaba con agua. De alguna manera, el sumergirse en el agua era, bueno, quiero convertir mi vida, quiero cambiar mi vida para estar preparado de esto que va a venir de acá en adelante. Me sumerjo en el agua del río y salgo a una vida nueva. Abro los ojos, respiro y me dejo empapar por una nueva vida. Era eso lo que Juan el Bautista hacía en el río. Y es muy consciente de eso y dice, yo bautizo con agua. Yo estoy haciendo lo mismo que nosotros hacemos en los ritos de purificación. Estoy limpiando algo para dejarlo preparado y en condiciones. Pero atrás mío viene uno que los va a bautizar en el Espíritu. Atrás mío viene uno que les va a dar una vida nueva, una vida abundante, que los va a bautizar de una forma absolutamente distinta a la que yo lo estoy haciendo. Por eso es valioso lo que vos nos decías hace un ratito. Bueno, el centro está puesto en ese que viene a bautizar en el Espíritu. Nosotros lo que podemos hacer es ayudar a preparar primero nuestro corazón y después, si podemos ayudar el de los demás, bienvenido sea, porque detrás nuestro viene alguien que va a bautizar en el Espíritu y es a ese a quien estamos esperando y es ese quien está en el centro de este anuncio. Bien, bien, estoy muy concentrado escuchándote porque, digo, hay mucha invitación en lo que nos va contando el Evangelio, ¿no? Digo, paso a paso y digo, cada pasito que damos en la historia, en lo que le va pasando a Juan el Bautista, nos invita a algo distinto. Digo, Fronti, vos en esto, te corro un poco, digo, esto no está chequeado, pero compañero, yo sé que nos va a ayudar. Digo, en esto, con lo que Juan el Bautista va haciendo, va diciendo, digo, ¿hay algo en tu historia que vos podés ir reconociendo, que vas viendo, que te sentís identificado, o que hoy algo de esto te interpela, te habla? Mirá, si yo me pusiera a recuperar parte de mi historia, parte de mi biografía, encuentro muchos Juanes los Bautistas que de alguna manera me gritaban y me clamaban desde el desierto. Muchos de ellos y muchas de ellas tienen que ver con la escuela, han sido educadores, han sido catequistas, profes míos a lo largo de la historia, pero no solamente ellos y ellas, sino pibes y pibas con los que me he encontrado en el Oratorio San Héctor, donde acá en Rosario se hace desde hace muchos años un trabajo de voluntariado sostenido, con los chicos y las chicas de Concordia, con quienes nos encontramos todos los años, junto con nuestros alumnos y alumnas de cuarto año de la secundaria. Hay muchas voces a lo largo de mi historia que me han ido gritando, clamando en el desierto, y que, quizás no con las mismas palabras de Juan el Bautista, pero que me decían, Fronti, atento, hay algo que está pasando acá, de lo cual primero tenés que ser consciente, tenés que poder verlo, y si te animás, tenés que poder ser testigo de eso, y tenés que ser capaz de contárselos y de anunciárselos a otros. De vuelta, de nada sirve esta espera paciente y esta espera pasiva que no te pone en movimiento. Juan el Bautista fue un tipo con la sabiduría capaz de leer el tiempo y el contexto en el que estaba y ponerse en movimiento, y empezar a gritar y empezar a clamar. Lamentablemente la historia de Juan el Bautista termina de manera muy dolorosa. Sin embargo, él, al igual que Jesús, no baja sus banderas y sigue gritando y sigue clamando en el desierto. Bueno, en este tiempo de Adviento me parece que eso también nos pone a las puertas de decir, o de preguntarnos al menos, ¿de qué cosas estoy siendo testigo y desde dónde clamo en el desierto para que otros y otras puedan encontrarse con esa luz? Me parece que la figura de Juan el Bautista nos ayuda muchísimo a pensar en nuestra vocación, nos ayuda muchísimo a pensar en aquellas cosas que creemos vale la pena y está bueno poder anunciar y poder contarle a otros y a otras.
Allí es donde opera verdaderamente la transformación y en donde ocurre lo que le ocurrió a Juan. Juan el Bautista era al mismo tiempo alguien que anunciaba lo que iba a venir y que estaba siendo testigo de esa transformación. Juan el Bautista fue testigo de que el reino de Dios estaba llegando en la persona de Jesús. Y nosotros nos decimos muchas veces que el reino es, al mismo tiempo, promesa de lo que va a venir después y realidad de lo que ya está ocurriendo. Bueno, me parece que Juan el Bautista nos va a invitar este domingo a que seamos anuncio de ese reino que está por venir y testigos de ese reino que también está pasando. Y acá nos vuelve la atención de la espera y la iniciativa, ¿no? Digo, este futuro que está por venir, digo, un poco de espera, pero que a la vez es algo que está ocurriendo, ¿no? Digo, y ahí hay algo que tenemos que hacer. Y digo, esto de ser uno quien invita, quien le grita desde el desierto a otros, a otras, digo, también fueron o son personajes o personas importantes a lo largo de la historia, ¿no? Digo, a lo largo del Evangelio y del Antiguo Testamento también, hay un montón de personas que nos fueron diciendo, que fueron invitando a otros en realidad a sumarse a este sueño de Dios, ¿no? En un comienzo tenía otro nombre, Tierra Prometida, digo, se fue llamando de diferentes formas según los contextos, pero siempre hubo alguien que fue ahí llamando, contagiando a otros. Ahí es donde corremos a veces un riesgo que nos pasa desde el ámbito del conocimiento del que vengo yo, que es la historia. Bueno, en muchos lugares pasa esto de, claro, los hombres y las mujeres, las personas que hicieron estas gestas, no eran como nosotros, no eran gente común como nosotros, eran una especie de superhéroe capaz de ponerse estas mochilas a cuestas y largarse a hacer estas cosas magníficas de las que hablan los evangelios o de las que hablan los libros de historia. Y cuando uno empieza a rascar y a mirar un poquitito en profundidad, se encuentra que no, que fueron hombres y mujeres comunes, con sus contradicciones a cuestas, con sus dificultades, con sus defectos, con sus miedos, sus angustias, sus sueños y sus esperanzas, pero que el gesto transformador que hacen es el de decir, siento que Dios me está llamando y me está invitando a algo particular en mi vida, y me hago cargo de esto, no miro para el costado y no lo dejo pasar. Me hago cargo, lo hago carne y lo llevo adelante. Los profetas, los patriarcas, podemos rastrear en el Antiguo Testamento a muchos de ellos, a muchas de las mujeres y de los hombres del Nuevo Testamento que eligieron seguir a Jesús, a Juan el Bautista entre ellos. Fueron personas comunes y corrientes que se sintieron llamadas, invitadas y convocadas por Dios y que ofrecieron su respuesta frente a eso. De allí que los miremos como estos modelos vocacionales o como estas personas que deciden hacer carne eso que Dios les está invitando a vivir y a poder, sobre todo, presentárselos y ofrecérselos a los demás. Ulises nos dice, la mayoría de los que muestran la luz de Jesús pasan anónimos, y también es cierto. Son muchos y muchas los que han sido testigos de la luz de Jesús para los demás, que ni siquiera conocemos sus nombres, que ni siquiera conocemos sus historias, pero que han sido igual de valiosos e igual de fundamentales para que el reino ocurra y para que el anuncio siga llegando. Por eso cada uno de nosotros y de nosotras es un invitado privilegiado a ser discípulo, misionero y testigo de este Dios de la vida, y no es lo mismo si lo hacemos, así no lo hacemos. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene algo muy valioso para poner en juego y para aportar. Sí, y que a veces nos toca estar de un lado y a veces del otro, ¿no? Digo, a veces nos toca ser quienes somos llamados, ¿no? Y a veces nos toca llamar, ¿no? Y también saber que en este ida y vuelta o en estos dos extremos que a veces nos toca estar, también tenemos contradicciones, también nos pasan cosas, esto que vos decís, no somos superhéroes, somos personas que, digo, la confianza en el proyecto de Dios y a veces tener valentía, ¿no? Digo, al principio nos decía, bueno, esta pregunta que incomoda a Juan el Bautista, digo, se la tuvo que bancar, no fue una pregunta fácil en un contexto fácil. Se la tuvo que bancar Juan el Bautista cuando se la hicieron, y se la deben haber tenido que bancar todos aquellos que escucharon también a Juan el Bautista. La invitación a charlar con quienes se conectaran a este vivo el día de hoy era desafiados e inquietos por encontrarnos con Juan el Bautista.
Bueno, debe haber sido bastante desafiante, bastante incomodante, inquietante encontrarse con Juan el Bautista que te decía, bueno, a ver flaco, a ver flaca, ¿qué de tu vida hay que revisar? ¿Qué de tu vida hay que bautizar y lavar para poder recibir a este Jesús que está viniendo? Y como siempre, como muchas veces hemos dicho, cuando estamos cómodos con nuestra relación con Dios, cuando estamos cómodos con nuestra relación con Jesús, cuando estamos cómodos con nuestra fe, quizás hay algo que haya que revisar. Porque la invitación de Jesús, la invitación de Dios es siempre incómoda y es siempre desafiante. Cuando uno está satisfecho, cómodo y tranquilo, bueno, quizás haya algo ahí que mirar con otros ojos. Juan el Bautista alentaba, invitaba y proponía a mirar con otros ojos qué cosas de mi vida tengo que revisar, transformar, encarar desde otro lugar o encarar de otra manera, porque posta que el que está viniendo es el que los va a bautizar en el Espíritu y no se lo puede esperar cruzadito de brazos. Hay que ponerse en movimiento. ¿Y qué pasa si a todos los que estamos acá alguien nos frena y nos dice, bueno, ¿y quién sos vos? ¿No? Digo, ¿qué podemos pensar cada uno de nosotros o cuál sería nuestra primera respuesta? ¿No? ¿O a qué nos invita a pensar? Digo, me parece que estas claves que vos recién nos compartías son importantes y digo, nos dejan mucho para pensar. Fronti, si hay algo puntual o algunas cosas puntuales que vos creés que nos tenemos que quedar pensando estos días sobre este evangelio. Digo, vos lo estuviste, lo fuimos desarrollando, pero así, digo, los últimos 5 minutos del vivo, 3, 4 cosas que no podemos dejar de pensar o sentirnos desafiados con este pasaje. Bueno, me parece que son varias las cosas interesantes, vamos a tratar de achicarlas y de resumirlas. Pero sí todas ellas tienen que ver con jugar entre la tensión de lo que el relato nos está diciendo y lo que a nuestra propia vida le está diciendo. Que podamos hacer una, si se quiere, lectura orante sobre esto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? Y si me animo un pasito más, ¿qué puedo decirle yo desde mi vida a este texto? Que podamos imaginar muchas de estas situaciones o por lo menos focalizar en muchas de ellas. La primera, esta que vos recién nos invitabas a pensar. Si a mí me hicieran esta pregunta que le hacen a Juan el Bautista, ¿y vos quién sos? ¿Y vos por qué hablas desde este lugar? ¿Qué podríamos contestar? ¿Y qué nos animaríamos a decir? ¿Y qué cosas callaríamos? ¿O qué dudas tendríamos frente a esa pregunta? Esa me parece una primera línea súper interesante para poder pensar. En segundo lugar, tratar de identificar o de reconocer quiénes han jugado el rol de Juan el Bautista en nuestras vidas y qué anuncios nos han ido acercando, o qué anuncios me han ido acercando. Desde dónde me gritaron, desde qué desiertos me gritaron, a qué cosas me invitaron y qué cosas pude yo revisar de mi propia vida a la luz de esa voz que clamaba en mi propia historia. Después, en tercer lugar, qué cosas valiosas, y jugando nosotros a ponernos en el lugar de Juan el Bautista, qué cosas valiosas encuentro cotidianamente para anunciar y para contarles a los demás. ¿Qué tengo yo para gritar y qué tengo yo para clamar desde mi propia vida? ¿Qué cosas puedo gritarles a los demás que de alguna manera sean una invitación a abrir los ojos, a estar más atentos, a estar más preparados a lo que vendrá? Seguramente e indudablemente cada uno y cada una de nosotros y de nosotras tiene mucho por gritar y por anunciar a los demás. Si Juan el Bautista se lo hubiese guardado, probablemente muchos no hubiesen conocido a Jesús. Si nosotros nos guardamos estas cosas, quizás ocurra lo mismo y otros y otras se queden sin la posibilidad de encontrarse con Jesús. Y por último, Juan el Bautista bautizaba con agua, vino detrás de él alguien que bautizó con el Espíritu. Bueno, ¿desde qué lugar yo bautizo a otros? ¿Desde qué lugar ayudo a iniciarse en otras cosas? ¿Desde qué lugar les doy bienvenidas? ¿Desde qué lugar abro, abrazo, posibilito e invito a nuevas vidas y a nuevas miradas? Me parecen como por lo menos algunas claves interesantes con las que yo me quedaba rezando y pensando en estos días, preparando qué cosas decir y contarles, y de acá al domingo me parece que a lo mejor pueden ser lindos puntitos como para ir pensando. Bien, y quizás podemos hacer una invitación que tampoco estaba planificada, pero la podemos, a ver qué te parece a vos. También está bueno que si hay algo que me quedó dando vuelta, poder compartirlo con otro o con otra, un amigo, una amiga,
poder charlar, decirle, che, los vivos siempre quedan grabados. Che, mirate el vivo, hay algo que me llama la atención, me parece esto, me parece lo otro. Digo, me parece que podemos invitar a los que están, a las que están acá mirándonos, que puedan hacer eso. Y también, si alguno o alguna se anima, a escribirnos algo a la cuenta de @SomosLasallanos, ¿no? Digo, que eso pueda ayudar a compartir con otros y con otras que siguen la cuenta. Yo hoy me olvidé, pero en realidad hay muchas redes que tiene Somos Lasallanos y que está bueno seguir, ¿no? Tenemos el Instagram, que es @SomosLasallanos, tenemos el Instagram de Somos Lasallanos, el Facebook de Somos Lasallanos, y también el canal de YouTube, que podemos, y que está ahí por salir, algunos materiales y demás, pero que es algo que podemos compartir. Y por último, una página web que es www.lasallanos.org. Así que, bueno, desde ahí nos iremos encontrando, nos seguiremos encontrando el miércoles que viene a las 8 de la noche también, o de la tarde. Veremos qué nos sorprende el miércoles que viene. ¿Cuánta luz hay? Como para ver si es tarde o noche. Pero sí, déjame hacer fuerza y subrayar esto que vos estás diciendo. De vuelta, no caigamos en lo que estos judíos que fueron a hablar con Juan el Bautista se pensaron que estaba ocurriendo. No nos creamos que quienes vienen a hablar acá o quienes venimos a hablar acá somos los iluminados o somos la luz, sino que lo valioso es la palabra que puede circular entre nosotros, cuánto podemos ayudarnos a pensar, a rezar, a vincularnos y acercarnos con Dios, o dicho de otra manera, como nos gusta decir a los lasallanos y a las lasallanas, lo valioso es cuánta comunidad podemos formar y cuánta comunidad volcada a la oración y al encuentro con Dios podemos formar con los demás. Para que eso pase, es fundamental y es necesario que la palabra circule entre nosotros, que la palabra se habilite entre nosotros. Así que quienes quieran escribir, comentar, aportar, discutir o lo que quieran hacer a través de todos estos canales que vos invitabas, bienvenido sea y súper abierto el espacio. Y déjame agradecerle también, antes de que me olvide, no sé si lo podrá estar viendo o quizás lo va a ver después, al hermano Bruno Alpago, hermano de la comunidad que está viviendo acá en Rosario, que me ayudó a pensar en muchas de estas cosas que yo hoy les compartía, que me acercó a algunos materiales, que estuvimos charlando y me ayudó a pensar, a ver, a entender y a incorporar como propias. Así que muchas gracias, Bruno, por sus palabras, por sus textos, por sus materiales, por su compañía de siempre. Otro que siempre nos llama, nos invita y nos contagia, ¿no? Definitivamente. Ya, absolutamente. Bueno, Fronti, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por tus palabras. En lo personal me dejás pensando un montón, ¿sí? Así que, bueno, esperemos que también los que nos acompañaron puedan quedarse así. Y los invitamos a seguir las redes, a seguir atentas, porque todos los días hay una publicación nueva, todos los días hay una invitación distinta, y el miércoles que viene a las 8 nos volvemos a encontrar a las 20 horas para seguir pensando estos domingos o estos textos de los domingos. Así será, nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias a todos y a todas por el tiempo. Gracias, Elo, por la compañía. Fue una alegría y un gusto enorme para mí poder estar acá con ustedes. Bueno, nos vemos y les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias. Chau, chau.